Los fastidios buscame con la métricas y la una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Está aquí, ocho candelas para mí. Hanukkah linda está aquí, ocho candelas para mí. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Muchas fiestas voy a pasar con alegrías y placer. Una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Los fastidios buscame con la métricas y la una candelica, dos candelicas, tres candelicas, cuatro candelicas, cinco candelicas, seis candelicas, siete candelicas, ocho candelas para mí. Muy bella interpretación de una española judía. Está cantando en ladino, Ocho Candelitas. Y es muy hermosa esa melodía dedicada a la gran dedicación que se dio en el tiempo del imperio griego, que entró a querer usurpar, a querer ensuciar el lugar Kadosh de nuestro amado Elohim, pero toda rabá a él porque no permitió que eso sucediera. Y los macabí ganaron esa guerra. Toda rabá a ellos.
y vamos a empezar este programa. El domingo pasado estuve en la radio, tuve algunos problemas para transmitir, pero voy a volver a dar el tema para ver si puedo subirlo después a YouTube. Y vamos a empezar este programa poniéndolos en las manos del Todopoderoso. Y decimos, Barú atá Yahweh, Eloheinu melech haolam, Asher kideshanu benizbotav besibano de la Brit Torah. Bendito eres tú, Adonai Eloheinu, Adonai, Rey del universo, que nos has apartado con tus mandamientos y nos has ordenado sobre la palabra de tu Torah. Mas te ruego, Yahweh Elohim nuestro, que la palabra de tu Torah sea dulce en nuestra boca y en la boca de tu pueblo, la casa de Israel, y seamos todos nosotros y nuestros descendientes y la descendencia de nuestros descendientes, conocedores de tu nombre y estudiosos de tu Torah. Por ella misma bendito sea Yahweh que enseña Torah a su pueblo Israel. En el nombre de Yahshua HaMashiach, el Mashiach. Amén y amén. Y vamos a seguir el tema de Galatillín ya en los últimos capítulos. Vamos a tener también un pequeño estudio, una pequeña explicación de por qué nosotros celebramos Hanukkah, ya que algunos mesiánicos están en contra de esta celebración, pero creo que si nuestro Mashiach, nuestro Mesías celebró esta fiesta y no está registrado en ninguno de los libros de la Brit Hadashah que él estaba oponiéndose a esta fiesta, pues nosotros, como siendo talmidines de Yahshua, nosotros vamos a seguir celebrando así como él celebró. Amén. Entonces vamos a empezar en Galatillín 5:13, porque este libro está bien relacionado con lo que es la fiesta de Hanukkah, porque algunas cosas no entendemos en el concepto de la historia que Shaul, por qué escribió y por qué se expresó de algunas maneras que a veces parecen contrarias a la Torá, pero realmente él quería llevar el mensaje que Yahshua HaMashiach le había encomendado. Y vamos a empezar en el capítulo 5, verso 13. Y dice así: porque vosotros, ajín, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la Torah está en solo una palabra, se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces somos llamados a vivir en la libertad de su Torah, porque viviendo como Él nos manda, vivimos realmente en libertad, y no solamente esclavitud del mundo. No estamos llamados a estar sometidos a la esclavitud del mundo. Estamos llamados a la libertad que Él nos ha dado. Pero esa libertad que tenemos no sea para pretexto para el pecado en la carne, más bien con el aljabá que Él ha depositado en nosotros, servid con amor los unos a los otros. Y Shaul nos lleva de nuevo al mandamiento en el capítulo 14 que el Adón nos dio y que también está en la Torá, en la mal llamada ley. Y vamos a ir a Mateo, a Matillahu 22:36, que nos dice, aquí les están preguntando los escribas y fariseos: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yahshua le dijo: amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu y con toda tu alma y con toda tu mente. Este
es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Si nosotros cumplimos estos dos mandamientos, no significa que los demás están abolidos, los demás mandamientos. No, lo que Mashiach quiso decir, que si nosotros podemos hacer estos dos mandamientos, se nos hará fácil hacer automáticamente los demás mandamientos de la Torá. Estos dos mandamientos Yahshua los citó de Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Usted puede ir a la Torá y usted para confirmar que Mashiach de aquí fue que habló él. Y también los encontramos en Levítico 19, en el capítulo 18. Entonces nos damos cuenta que si nosotros amamos a Elohim, vamos a guardar su palabra, vamos a guardar sus mandamientos. Y de la misma forma que nosotros también nos amamos a sí mismos, vamos a poder amar a los demás. Porque nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, tenemos que dar de lo que tenemos. Y si nosotros tenemos el Rúa, Él ha depositado ese amor para con nosotros y para con los hermanos. Entonces nos damos cuenta que el mensaje es el mismo, no ha cambiado. Elohim sigue hablando de la misma manera. Él no tiene sombra de variación. Él siempre está desde Génesis, Bereshit, hasta Higalut, que es Apocalipsis. Sigue diciendo el mismo mensaje. Vamos a ir al 5:15. Y dice así: pero si os mordéis unos y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El mismo dilema de siempre. Nos damos cuenta que el mismo problema tenía Shaul, que les está diciendo que no se muerdan unos con los otros. Porque esto sucede entre los ajín y los ajayot, de las peleas que tienen, de las contiendas, la hipocresía, las mentiras, las habladurías, cosas que ya entre los ajín ya no tiene que suceder. Si es que tenemos el Rúa de lava. Si tenemos el Rúa de lava, soportémonos unos con los otros. Y en ahabá y en amor, reprendámonos cuando es necesario. Porque Shaul, con todo el amor que él tenía, él les enseñaba Torá y también les reprendía cuando las cosas no estaban bien. Vamos a ir a Romanos, el capítulo 13, en el verso 8 y 10 nos dice: no debáis nadie nada, a nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la Torá. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la Torá es el amor, el aljabá. Porque si nosotros amamos al prójimo, no vamos a adulterar, no vamos a matar, no hurtarán, no dirás falso testimonio contra tus hermanos, no codiciarás. Y esto se resume en una sola palabra: ahabá, a sí mismo y a nuestro prójimo. El 5:16 dice: digo pues, andad en el Rúa y no satisfagéis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Rúa. Es contra el Rúa, es contra la carne.
y el rúa es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el rúa, no estás bajo la ley. Y aquí vamos a dar una pequeña información. Cuando está diciendo bajo la ley, no se está refiriendo a la Torá en sí. Usted subraya y ponga lo que está queriendo decir Rachaúl es, si no conocemos el concepto bajo la ley, esto se está refiriendo a la sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá, el legalismo. Entonces, usted siempre que esté leyendo esta palabra bajo la ley, bien claro nos está diciendo que es la sujeción al sistema. Porque si nosotros leemos detenidamente, Pablo siempre está hablando de varias leyes, no está hablando de solo una ley, porque las traducciones lo que hicieron es que todo lo pusieron como ley, no hicieron definición entre ley de los hombres y ley de la Torá o la perversión de la Torá, que también Rachaúl lo puso como Torá. La gente que lo tradujo lo puso todo como ley, entonces ahí está la gran confusión. Y entonces Pablo nos dice en el capítulo 16, 17 y hasta donde leímos hasta el 18. Hadassah, please. Si recibiste el rúa, andad en el rúa y no en la carne, porque el rúa y la carne no se llevan. Y hay una pelea interna donde el rúa te quiere guiar, pero la carne se opone para que la persona haga las cosas que la carne desea. Es ahí donde nosotros debemos alimentar más el rúa que a la carne, porque el rúa triunfe y la carne muera, para que el rúa lleve a cabo lo que el propósito del Eterno ha puesto en cada uno de nosotros. Porque ya no estamos guiados por la carne, sino por el rúa. Porque ya no estamos bajo la ley, que es la sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá en legalismo. Y dice del 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales los amonesto, porque ya los he dicho antes, que les practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Entonces nosotros debemos de andar en el rúa y no en la carne, porque la carne nos lleva a pecar. Y cuando decimos no andar en la carne, nos estamos refiriendo a los deleites que nos pide la carne, porque tenemos que llevar una vida balanceada. Si nosotros decimos que servimos al Eterno, a Yahweh Sebaot, entonces vivamos como Él nos manda que vivamos. Amén, amados. Es evidente que lo que la vieja naturaleza hace es que se expresa a sí misma. Por un momento lo podemos ocultar, pero tarde que temprano saldrá a la luz, porque Elohim no se le escapa nada. Nada de esto, de lo que nosotros hacemos en el rúa, va en contra de la Torá. Entonces vamos a ir al capítulo 22 y nos dice así:
Mas el fruto del Rúa es jajaba, amor, gozo, shalom, paz, paciencia, benignidad, bondad, emuná, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque ya dijimos que nada de lo que hagamos en el Rúa se antrepone ante la Torá. Nada de esto está en contra de la Torá, porque son los frutos y el resultado de que practicamos la Torá. Mashiach Yahshua dijo, el Rúa es el que da la vida, pero la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Rúa y son vida. Entonces, amados, la palabra es Rúa. Esa es la que nos cambia. Esa es la que nos ayuda a cambiar por dentro, para que las obras que hagamos es el resultado de lo que vivimos adentro de nosotros. Amén, porque el cambio viene de adentro para afuera. Amén. Vamos a ir al 24. Pero los que son de Mashiach han clavado en el madero la carne con sus pasiones. De eso se está refiriendo el Ray Shaul aquí, que la carne son las pasiones y deseos de la carne. Ahora que somos de Mashiach, estamos clavados, la carne de pecado, con todas sus pasiones y deseos lujuriosos. Toda clase de inmundicia, ya no vivimos para nosotros, sino que Mashiach vive en nosotros. Aleluya. Y dice el 25, si vivimos por el Rúa, andemos también por irritándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. Si decimos que vivíamos en el Rúa, andemos en los frutos del Rúa, porque el hombre carnal nada en todas las cosas que no aprovechan anda. Mas el Rúa es los frutos que ya mencioné, que son amor, ajabá, bondad, paciencia, benignidad, emuná, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Rúa. Esos son los frutos que el Abacadosh nos da cuando nosotros vivimos conforme a su palabra. No hay para dónde, amados. Y seguimos el 26. No nos hagamos fantasiosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice el apóstol. Porque el hombre carnal anda en todas estas cosas de vanidad, como vanagloria, irritándonos unos con los otros, envidiándonos unos con los otros, menospreciándonos unos con los otros, juzgándonos unos con los otros. Y eso no es vivir en el Rúa. Porque cuando vivís en el Rúa, tu blanco perfecto, a quien debemos de ver, es a Mashiach. Cómo él vivió, cómo él anduvo. A eso nos enseña el Rúa. Porque dice, la misma palabra dice, que el Rúa nos va a llevar a toda justicia y a toda verdad. Son dos cosas características de la Torá. La justicia de Elohim es su Torá. Y la verdad es la Torá y no hay más ninguna verdad. Amén. Vamos a seguir el 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois del Rúa, restaurarle con Rúa de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ajín, me supongo que cuando hablamos a alguien de nuestros, cuando vemos a alguien que
que sea sorprendido en algún pecado de nuestros hermanos o en falta de alguna actitud incorrecta de alguien, nosotros que tenemos el Rúa, vamos a ir con una actitud correcta, porque vamos a demostrar que nosotros vivimos en el Rúa. Y vamos a amonestar a Laj y a Lajot, pero con mansedumbre, con humildad, con amor sincero. No vaya a ser el día de mañana, seas tú tentado también. Y en esto tiene que estar muy presente lo que es la compasión. Igual manera como nuestro Adón hizo con nosotros, que no teníamos oportunidad, mas sin embargo tuvo a Javá por nosotros. De la misma manera vamos a hacer nosotros, tener compasión con aquel que cayó y levantarlo. Y no digo que no amonestarlo, cuando es necesario amonestar a alguien, hay que hacerlo. Amén. Vamos a ir al 6.2. Dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la Torá de Machía, soportando las cargas del uno del otro. De esta manera estarás cumpliendo el verdadero significado de la Torá. Lo que Machía ha puesto para nosotros, que es la palabra, la Torá. Y si tú ayudas a otro, dice, estás cumpliendo el significado de la Torá. Vamos a ir al 6.3. Por el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No debemos creernos más de los que somos, ni sentirnos menos de lo que no somos. Siempre mantenerlos los pies sobre la tierra. Porque una cosa, el orgullo te inflama, te crees. Y la autoestima te rebaja de lo que realmente vales. Para no ser engañados por nosotros mismos, no nos creamos más por lo que hacemos o lo que no hacemos. Siempre ser sencillos y humildes de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Y estas palabras las dijo Machía. Yo solo las estoy repitiendo. Él dijo, ser sencillos y humildes de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a ir al 6.4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de que jactarse, solo respecto de sí mismo y no en otro. Cada uno debe probarse lo que está haciendo, que nuestras obras no haya jactancia en ellas, ni en nosotros, porque todo lo que hacemos es porque Yeshua nos ayuda, y nada más. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro Salvador, dice la palabra. Vamos a ir a 1 de Corintios 3.7. Y dice así Corintio: por tanto, el que planta no es nada, dice, y el que riega no es nada, sino Elohim da el crecimiento. Y el que planta y el que riega como uno son, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque colaboradores de Elohim somos nosotros, y ustedes labranza de Elohim, edificio de Elohim somos. Entonces todo lo que hacemos es porque Él nos ayuda, es porque Él lo permite. Y por eso nosotros no debemos de vanagloriarlos. Amén.
Y los consejos son buenos del abacados, porque Él nos conoce. Amén, amados. Vamos a ir al 5, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Cada persona debe llevar su propia carga. Pues en el capítulo 6:2, Shaul dice que lo llevemos unas cargas con nosotros. Pero aquí en el capítulo 6:6 nos dice, en el 6:5, que cada uno lleve su propia carga. Correcto, amado. El que tiene, cada uno lleve su propia carga, pero el que tiene, está más capacitado, su entendimiento en la Torá, su espiritualidad con el Eterno ha crecido de nivel, esa persona puede ayudar a los demás a llevar la carga, porque no todos estamos capacitados. Claro que todos somos a imagen y semejanza de Elohim, pero algunos han agarrado otro nivel por la relación cercana que tiene con nuestro Elohim. Pero todos vamos caminando y todos queremos llegar a esa perfección que Él nos está llamando a hacer. Y dice también que nosotros participemos a nuestros instructores de la Torá, pero de las cosas buenas. Vaya y comparta con él las cosas buenas que usted está haciendo, las cosas que ha logrado a través de la enseñanza, de lo que ha sembrado para los Ajín y Ajayot en las comunidades, de las congregaciones, en las comunidades de la Jabá, del Abacados, de Yeshua Hamashia. Y vamos a ir al 6:7. No os engañéis, Elohim no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, el engañado es el mismo, es el que se quiere engañar el mismo. Pero a Elohim nadie puede engañar, ni tampoco nadie puede burlarse. Por eso debemos de tener mucho temor y temblor ante aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Y el que no tendrá, aquel que no tendrá por inocente al culpable. ¿Y quién es ese? Elohim, el que todo lo ve y todo lo sabe. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Si tu siembra es buena, tendrás buenos frutos. Pero si tu siembra es mala, tendrás malos frutos. Y vamos a ir al libro de Job. Y dice así: por lo que yo he visto, los que harán iniquidad, y los que siembran aflicción, eso ciegan. Para eso no hay falla. Ajín y Ajayot. El que hará iniquidad, siembra aflicción. Y eso es lo que ciega. Esos son los frutos que él recibe. Pero aquel que siembra semilla buena, recibirá frutos buenos. Ahí es la ley de la siembra. Vamos a ir a Proverbios 11:18. ¿Qué es lo que dice? El impío gana salario. El impío gana salario engañoso. Pero el que siembra justicia recibirá verdadera recompensa. Y aquí está hablando de la siembra de justicia. Está hablando de la Torá. Porque la justicia de Elohim es la única que prevalece. La justicia del hombre cambia. La justicia de Elohim permanece para siempre, es inmovible.
Entonces el que siembra en justicia recibirá verdadera recompensa. Aleluya. Amén. Y vamos a ir al 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el rúa, del rúa segará vida para siempre. Entonces, amados, no sigan sembrando en la vieja naturaleza caída, en la carne. No sigan satisfaciendo las demandas y deseos pecaminosos. Y el resultado es una cosecha ruina, corrupta. Esto nos dice la palabra, no yo. Pero el que ha nacido de nuevo ya no participa de la corrupción, ni vive conforme a esa vieja naturaleza, sino ahora vive en el Rúa, que se dedica a sembrar en el Rúa, a sembrar la palabra y a vivir la palabra en el Rúa. Y el resultado será una vida eterna, aleluya. Y que toda esa vida eterna, todo la anhelamos. Por eso es el caminar, por el amor, por la bondad, por la misericordia a nuestro Elohim y esperando vivir un día con Él en la eternidad. Eso lo anhelamos todos. Amén. El 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de hacer lo que es bueno, pues si no nos damos por vencido, en su tiempo recogeremos lo esperado, lo que hemos sembrado. Y lo que sembramos, la buena cosecha, las buenas obras, la palabra. Recibiremos buenos frutos, obtendremos buenos resultados, porque algunos están trabajando, pero no tienen buenos resultados. Pero hay que esperar hasta el final y si no rectificar lo que estamos haciendo. Tal vez algo estamos haciendo mal, pero hay que rectificar. ¿Y cómo rectificamos? En el Rúa, el Abacados que nos ayude y también sobre la palabra que Él ha dejado escrita. Podemos rectificar lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Amén. Vamos a ir al 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la emuná, de la fe. Entonces, amados, si tenemos los medios, porque muchas veces queremos ayudar, pero no tenemos los medios para poder ayudar a todos. Pero dice que si nosotros podemos ayudar, ayudemos a todos. Hagamos bien a todos, pero en especial a aquellos que comparten la misma emuná de nosotros. El hermano que está cerca, porque no puedes tener a tu hermano que está cerca y necesita ayuda de ti y tú te vas por otro lado a ayudar al otro. No, el que está cerca es el que tenemos que ayudar, el que comparte tu misma emuná, a ese debemos de ayudar primero y después podemos ayudar a los demás. Amén. Vamos a ir al 6:11. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Aquí, aquellos que niegan que las cartas de Shaul, él no las escribió, y dicen ellos que años más tarde se escribieron estas cartas y fueron escritas por sus discípulos. Eso es lo que hablan de tanto que quieren negar el Brit Hadashah. Dicen que estos escritos fueron escritos por sus discípulos. Palabras que contradicen lo que Shaul dice aquí, que él escribió con su propia mano, la firmó con su propia mano. Queda totalmente invalidado lo que afirman los mentirosos apóstatas. ¿Para qué lo hacen? Para desvirtuar estas cartas, o más bien para desvirtuar la vida de Mashiach Yeshua. Las evidencias de la vida de nuestro Mashiach. Cuando viene alguien a quererle decir estas cosas,
que él compruebe que estas cartas no las escribió el apóstol Shaul. Porque si niegan las cartas, casi le están quitando la mitad de la vida de Mashiach y las inspiraciones del Rúa. Porque nos damos cuenta que cuando Shaul vino a los caminos del Eterno, a los caminos de Yeshua ya había muerto. Entonces queda bien claro que ellos inventan todo esto para desvirtuar la vida de Mashiach y la revelación que este hombre tuvo a través del Ruach HaKodesh. Amén. Y vamos a ir al 6:12. Dice así: todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que se circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa del camino del madero. Shaul argumenta, no es que les está diciendo que el pacto de la Brit Milá está abolido o que lo invalidó él, porque ningún hombre, como se llame Shaul, Pablo, Matillahu, Lucas, ninguno como se llame no puede invalidar los pactos de Elohim Yahweh. Lo que está diciendo aquellos que son vanagloriosos, aquellos que se agradan en la carne, esto les obligan a circuncidarse cuando no es una obligación. ¿Por qué no es una obligación? Porque todo tiene que salirte de tu ser, de adentro. Si no tienes que tener tú el deseo de entrar al pacto de la Brit Milá, el pacto de la palabra con nuestro Abba Yahweh. Y esto lo hacen estos perversos para escapar de la persecución por anunciar acerca del madero de Mashiach Yeshua. Entonces, amado, está bien claro que eso era lo que le molestaba a Shaul, que solo era para vanagloriarse, para decir, miren, yo hice que ellos se circuncidaran. Porque si los vamos a los libros de los Hechos de los Apóstoles, ahí nos da bien claro cuál era la temática que tenían ahí, cuál era la pelea que tenían ahí. Vamos a ir al 6:13-14. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la Torá, pero quieren que vosotros os circuncidáis para jactarse en vuestra carne. Pero lejos está de mí de jactarme, sino en el camino del madero de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, por quien el mundo me es clavado en el madero a mí y yo al mundo. Y dice Shaul, ni aun estos hombres, por su vanagloria, los circuncidan, pero ni guardan la Torá. ¿Por qué estos hombres no guardaban la Torá? Porque solo entraban y los obligaban a circuncidarse cuando los hombres no conocían todavía la Torá. ¿Cómo la iban a guardar? Entonces, al discípulo que va entrando tiene que conocer la Torá y tiene que saber por qué está haciendo el pacto de la palabra, el pacto de la Brit Milá. Entonces estos querían que se circuncidaran para que ellos se gloriaran en su propia carne. Eran vanagloriosos. Aquí Shaul está explicando el por qué ellos insisten. Porque les gustaba sentirse grande. Mas Shaul dice, lejos de mí está en jactarme, en agarrar esplendor de Yeshua HaMashiach. Y de lo que Shaul se jacta es del madero del sacrificio de Mashiach. Y que el mundo es clavado en el madero a mí, dice. Y yo estoy clavado en el madero para el mundo. En pocas palabras, Shaul dice que las cosas del mundo murieron para él y él para el mundo. Entonces, ¿quién puede decir estas grandes palabras que Shaul declaró? Que él solo vivía para Yeshua HaMashiach
Y esto concuerda lo que dijo el mismo Shaul en Galatillín 2:20, en Gálatas 2:20. Y mire las palabras que dice Shaul. Con Mashiach he sido puesto en el madero. Y ya no soy yo el que vive, sino que Mashiach vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por emuná, por fe, en el Hijo de Elohim, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces estas palabras son mayores, amados. Pero vamos caminando a esa perfección que llegó este hombre, a este talmidín de Yahshua Mashiach. Y dice así, porque Mashiach Yahshua, ni la Brit Milá vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Aquí es donde dicen, mire, aquí está invalidando ya Shaul la Brit Milá. Lea bien, amado. Aquí dice, ni la Brit Milá, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Está hablando de dos cosas. La persona que se circuncida y la que se incircuncisa. Es incircuncisa. ¿Por qué él mencionó estas dos cosas? Como les decía en los temas pasados, habían hombres que se incircuncidaban. ¿Saben lo que hacían para incircuncidarse? Agarraban el prepucio y se lo jalaban para volverse a incircuncidar. Entonces quedaban como que no habían tenido el pacto de la Brit Milá. Por eso es que Shaul habla sobre esto. Y esto es fuerte, porque esto tiene que ver mucho cuando los griegos entraron a Jerusalén a quererla conquistar. Más bien pelearon los macabí para que esto no sucediera. Pero como quiera, fueron algunos judíos que se helenizaron, se fueron más por las tendencias griegas y llegaron hasta el punto de incircuncidarse algunos varones. Y por eso Shaul habla sobre esto. Entonces, si nosotros no conocemos la historia, no vamos a comprender bien las palabras de Shaul. Y dice el 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, Shalom y Rajamín sean a ellos y al Israel de Elohim. Entonces, aquí está bien claro también diciendo Shaul, Shalom y Rajamín a todos, a ellos, y a Israel de Elohim. Entonces todas las escrituras se encierran en Israel. Las promesas son para Israel, los juicios son para Israel. Toda la Torá es Israel. Israel y Elohim. Israel y Elohim. Habla de los goyines, pero cuando se someten también a la Torá y dejan de ser goyines, porque ya van a vivir Torá. Y regresando a lo del Brit Milá, quiero darle una pequeña explicación sobre esto de la Brit Milá, que está bien interesante lo que encontré en el hebreo. Déjenme ver acá lo del hebreo de la Brit Milá. Cuando el Abacados habla con Abraham, habla sobre un pacto. Y dice, vamos a ir a Bereshit 17:10. Y dice así, este será mi pacto, le dice Elohim a Abraham.
Este será mi pacto y guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros y circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En hebreo aparece leot. Eso lo traducen como por señal. Leot, nosotros sabemos que es señal o marca. Y luego dice en hebreo, berit. Se está refiriendo al pacto. Berit, pacto. Vení. Ubeneken. Y este será por señal del pacto entre mí, vení, y vosotros, Ubeneken. Entonces vamos a ir a leer donde Shaul declara lo que él lleva en su cuerpo. Vamos a ir a Galatías 6:17. Y dice así, de aquí en adelante, dice, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón. Las marcas del Adón Yeshua. Y ahora en adelante que nadie me moleste, está diciendo Shaul. A mí más porque las marcas del Adón Yeshua yo llevo en mi cuerpo, dice otra traducción. La Gesed, la gracia de Yahshua HaMashiach, Adodeinu sea con vuestro Rúa. Amén. Shaul da las últimas palabras que les dice que ya no me molesten más sobre este asunto, que lo que importa es una renovada creación. Y aquí en el hebreo aparece una renovada creación, aparece berí, aparece de nuevo esa otra palabra, berí, viene siendo como nueva creación. Berí Hadacha. Yo diría, esta palabra Hadacha lo traducen como nuevo, pero es renovado. Berí Hadacha, una nueva creación. Eso es lo que vale ahora en adelante, una nueva creación en el Rúa. Y regresando a lo que estábamos hablando, de lo que está hablando Pablo, porque una nueva renovación ya no discute lo que tiene que hacer en referente a la palabra de nuestro Elohim, porque se supone que ya tienes la Torah escrita en tu Lev, y si la tienes escrita en tu Lev, no necesita a que ya es algo que sale de tu interior, que obedece la Torah, y eso comprueba que eres una nueva creación. Y en cuanto a las cicatrices que Shaul menciona aquí en el hebreo, aparece otot. Cuando dice, y yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón. Aquí lo traducen como marca. Pero cuando yo me fui al hebreo, aparece otot como en el antiguo pacto, en Bereshit 17:10, cuando el Eterno está hablando con Abraham. ¿Se acuerda que le di una explicación que dice, Leot, Berit, Beni, Ubeken, por señal del pacto entre mí y vosotros? Aquí está hablando con Abraham. Pero aquí Pablo dice, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Adón Yeshua. Cuando está diciendo marcas, aquí aparece Otó, que significa señal. Y la señal del pacto que tenía Shaul era la señal del pacto de la circuncisión, de la Brit Milá. Shaul llevaba las marcas de Mashiach en su cuerpo. Aleluya. Entonces, amados, cuando nosotros vamos al
al hebreo nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí Shaul. ¿Saben qué? Que nadie me moleste ya, porque yo traigo en mi cuerpo la otot, la marca de la circuncisión, la señal del pacto. Aleluya. Qué tremendo lo que dice aquí nuestro apóstol. Y dice el 6:18, hermanos, la benevolencia de nuestro don Yeshua HaMashiach sea con vuestro Rúa. Amén, aleluya. Y damos gracias al Eterno porque ya terminamos este libro. Y yo les dije que íbamos a dar una pequeña explicación del día que estamos celebrando. Empezamos el domingo con la primera candela, luego ayer fue la segunda y luego ahora va a ser la tercera. Y esta es la fiesta de la dedicación de Hanukkah. Entonces, ¿por qué estamos celebrando Hanukkah? Porque a mí me han preguntado, ¿por qué usted celebra Hanukkah si usted no es judía? Bueno, primeramente yo le digo, yo tengo la fe del Yahudí de Yahudí, que es Yeshua HaMashiach, el judío de judíos. Y por tener la fe de él, yo celebro Hanukkah. Y el Mashiach como judío que era, celebró esta fiesta. ¿Y cómo lo vemos? Vamos a ir a Yohanan, Juan 10, Yohanan 10 y en el capítulo 22. Lo vamos a buscar para leerlo, para ver qué nos dice Juan de nuestro Yeshua HaMashiach. 10:22. Y dice así: celebraban en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Sholomo, de Salomón. Y lo rodearon los Yahudí y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Yeshua le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan edud de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida para siempre. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Abba, mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Abba, yo y el Padre, uno somos. Entonces los Yahudí volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yahshua le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, de mi Abba, por el cual de ellas me apedráis. Le respondieron los Yahudí, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino porque blasfemias. Porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Y Yahshua le respondió: ¿no está escrito en vuestra Torá? Yo dije, Elohim sois. Si llamamos Elohim a aquellos quienes vino la palabra de Elohim, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Abba apartó, al que el Padre apartó y envió al mundo, vosotros decís tú blasfemas, porque dije que soy el Ben Elohim soy. Si no hago las obras de mi Abba, no me creeráis. Mas si la hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Abba está en mí y yo en el Abba. Procurar otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces, amados, aquí bien claro está que dice que Yeshua anduvo en el pórtico de Salomón. Y algunos dicen que andaba paseando por ahí.
Pero ¿sabe qué? Él suficiente tiempo tuvo, en todo este tiempo que estuvo hablando con los yaudí, para hablarles en contra de esta festividad. Pero más sin embargo, él participó porque él estaba allí. Y él tenía toda la autoridad, como Machía que era, de ir en contra de lo que no estaba correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más señal tenemos? Están todos estos escritos. ¿Que los han querido desvirtuar? Sí. Pero yo lo hago con fe. Y si usted ha creído en el Machía, créalo por fe. Porque hay tiempos turbulentos que si nosotros no estamos bien sembrados en nuestra fe, cualquiera que venga va a venir a querer a meter cosas en su mente. Y si usted no está bien fundado en su fe, cualquiera lo va a tambalear y lo va a botar. Entonces algunos también comentan que esta fiesta es la fiesta de la Navidad judía, cuando esto es erróneo, porque esta fiesta se celebró 2 siglos antes que el Machía, que el Mesías. El Mesías ni había nacido. Entonces es otra interpretación errónea. Seamos concurrentes con lo que es la historia. Y vamos a leer un poco del resumen que nos pasó de los Macabí en el siglo II, que está en la festividad. Esta festividad no está en la Torá, eso sí, pero sí están en los escritos que le llaman apócrifos. Les pusieron apócrifos porque lo que era el concilio de los protestantes no las pusieron en lo que es en el escogimiento de las escrituras, pero eso no significa de que no valen. Y voy a leerles un poco un resumen para que usted comprenda por qué nosotros damos toda rabá al Eterno, porque Él siempre levanta bandera con su pueblo y Él no va a dejar que sus cosas, Kadosh, el templo, la Shekinah, la presencia, su pueblo perezca, sino que Él siempre estará con ellos. Vamos a ir al libro de Macabí y les voy a dar un resumen. Este libro de los Macabeos comienza narrando la campaña de Alejandro Magno en Oriente y cómo el mundo sucumbió a su poder. Los helénicos, desde los tiempos de Alejandro de Macedonia, los judíos toleraban la dominación griega. Muchos judíos estudiaron filosofía helénica. Eso es lo que yo les digo. Algunos se sumergieron en la filosofía helénica y por eso ellos se quitaron el pacto de la Brit Milá. Se estiraron el prepucio y se hicieron incircuncisos como cualquier otro. Y dice aquí, el rey Ptolomeo hizo traducir la Torá al griego. Pero cuando el rey Antíoco trató de obligar al pueblo a aceptar el helenismo, ahí comenzó la rebelión. Antíoco prohibió la Brit Milá, la circuncisión. Desafiando esta orden, las madres judías abiertamente hacían circuncidar a sus hijos varones. Antíoco prohibió respetar el Shabbat. Los hebreos fueron obligados a dejar Jerusalén para poder respetar Shabbat. Antíoco prohibió el estudio de la Torá. Los hebreos encontraron la forma de enseñar en secreto a niños y adultos. Pero cuando los griegos erigieron ídolos en los pueblos y las ciudades y exigieron que los hebreos los adoraran, se desencadenó una guerra total. Fue la primera vez en la historia en que un pueblo no luchó ni por su país ni por sus vidas, sino por su emuná,
por su fe. El problema fue que el ejército sirio griego era el más poderoso del mundo. Sus soldados marchaban en una compacta formación de escudos supuestos con lanzas casi invencibles en aquellos tiempos. Ellos disponían de armas muy desarrolladas, estaban sumamente entrenados, incluso llegaron a traer elefantes a los campos de batalla. Por otra parte, la resistencia hebrea comenzó con un puñado de hermanos de la orden de los Coanín, que se autodenominaban Macabí, habiendo mandado colocar en el templo de Salomón, una estatua del dios Zeus. ¿Se dio cuenta acá? Aquí también hubo una transformación de las escrituras, porque este rey mandó a traducir la Torá, Ptolomeo. Y cuando se puso esta estatua del dios Zeus aquí en el templo, ese mismo nombre de Zeus le pusieron al Elohim de Israel en las escrituras griegas, en la Septuaginta. Y sigue diciendo el relato: Epífanes impuso el culto, los ritos, la cultura y las divinidades griegas. Y eso lo vemos aquí en nuestras mismas escrituras, obligando a hacer los sacrificios e inclinarse ante sus imágenes. Hubo muchos actos de coraje, pero los Macabí creyeron firmemente que su triunfo provenía de Yahweh. Finalmente recibieron una señal de que si así era, cuando reconquistaron Jerusalén y el Beit Hamidash, el templo, buscaron y encontraron una única vasija de aceite de oliva puro, justo lo que se necesitaba para encender la menorá. Si bien la vasija solo contenía suficiente aceite de oliva como para arder durante un único día, milagrosamente la luz de la menorá, ardió durante 8 días completos, dando así el tiempo justo para preparar aceite nuevo para el pueblo hebreo. Esto fue como una señal de que Yahweh, que Él estaba con ellos a cada paso. Los Macabí dijeron esto. Esto fue la palabra que llevaron los Macabí en sus escudos. En realidad, la palabra Macabí, compuesta por letras de la Men, la Kab, la Bet y la Yud, es el acrónimo hebreo que significa Mikamoja Baelín, Yahweh. Nadie es tan grande como tú, Yahweh. Entonces esta gran historia es hermosa. Es la imagen de una nación, y esa nación es Israel. Es una nación rica de valores otorgados por Yahweh, Elohim de nuestros patriarcas. Esta historia en especial es el puente que conecta las últimas palabras del Nabí Malachim con la venida de nuestro Mashiach Yeshua. En algunos círculos religiosos anuncia que Yahweh dejó de comunicarse lejos de la verdad. Es esta. Este pasaje de silencio nos estaba comunicando que antes de la venida de la luz verdadera, era necesario purificarse, tener aceite fresco en la menorá de nuestro corazón. Era necesario limpiar el Beit Hamidash para así dar la bienvenida a nuestro Mashiach, al Mashiach ben Yosef, a Yeshua HaMashiach. Entonces, amados, mire, este libro debe de leerlo. Está en las escrituras. Daniel abrió sobre la invasión esta de los griegos. Y en los tiempos postreros también habrá un antimachía que va a querer entrar a la tierra Kadosh de Israel y va a querer contaminar
los habla el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones. Entonces se va a tener que cumplir de nuevo esta misma fiesta, esta misma dedicación. Pero va a venir la luz verdadera, como vino en el 3er siglo, después de los Macabí, vino y purificó el templo. De la misma manera va a venir nuestro Mashiach después, que el anti-Mashiach va a venir primero y luego él va a venir después para limpiarnos totalmente y vivir una vida con él. Estemos preparados, caminemos en la palabra, caminemos en lo que él nos ha dejado escrito y no nos dejemos llevar por cualquiera que venga y que te diga cosas negativas, cosas que no tienen fundamento. Por eso nosotros debemos de tener el fundamento de la fe, la Torá, los escritos y el Brit Hadashah. Con esto me despido, amados. Que disfrute la fiesta de Hanukkah, porque es la luz verdadera, es un símbolo de Mashiach en la tierra. Que Yahweh le bendiga. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé vida y les dé paz. Shalom, Ubrahá, paz y bendiciones. Shalom.